Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, Nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, Una pala de enterrador. sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata Gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. en el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Acá empezamos con el 10º capítulo de Al Carajo del año 2023 en curso, temporada número 14. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información y política latinoamericana, que también incluye música y cultura e historia en un panóptico del continente para tratar de contarnos a nosotros mismos desde cada una de las regiones en voz propia. Mi nombre es Pablo Bin en la conducción y producción periodística, junto con Mavi Sosa en la música, en la literatura y en la comida, y también en las redes sociales y en las plataformas para la comunicación con las audiencias, y Juan Francisco Martínez Pería en la sección de historia, que es uno de los momentos importantes que creemos que tenemos por acá, también en la construcción de nuestra identidad, en la reconstrucción y la defensa de nuestras ideas y de nuestros anhelos de libertad, de emancipación y de soberanía política, económica y cultural. Estamos transitando el mes de mayo, consumiendo ya casi medio año, y con los títulos y el desarrollo informativo preparado para empezar a compartir, también es momento de dar una mirada a mediano plazo para la región, porque se vienen paradas importantes que van a seguir redistribuyendo la equivalencia de fuerzas entre izquierdas y derechas, entre el campo popular y los sectores extranjerizantes en los distintos países, con las elecciones que quedan por delante en la temporada, que no son menores. Venimos de Paraguay y la ratificación del Partido Colorado en el poder, para peor del ala más conservadora y derechista del Partido Colorado, con Santi Peña presidente y Horacio Cartés en las sombras, quizás concentrando el verdadero poder, aunque en instantes en los títulos vamos a hablar de denuncias de fraude. Paraguay se está quedando pintado con el color de la derecha en el mapa geopolítico regional, cortando la oleada de cambios políticos que generaron Boric en Chile, Petro en Colombia, Xiomara Castro en Honduras y Lula en Brasil, este último el más fuerte de todos por su peso específico. Miramos lo que queda para adelante, porque se juegan cosas muy importantes también a través de la voluntad popular en elecciones, que no es menor. La próxima parada para la compulsa va a ser el 4 de junio de 2023 en México, donde habrán elecciones estatales, regionales, en los estados de Coahuila y en el Edomex, el Estado de México, donde se van a elegir gobernador o gobernadora, alcaldes y diputados locales, mientras que en el estado de Tamaulipas se va a elegir un senador. Son elecciones intermedias, parciales, en 3 lugares puntuales del mapa mexicano,
pero que no van a dejar de funcionar como un plebiscito nacional para Morena, el Movimiento de Refundación Nacional, que conduce Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República. Termómetro y desafío electoral para él, el 4 de junio. El 25 de junio hay elecciones generales en Guatemala. Se elige presidente o presidenta en el país centroamericano, donde corre riesgo la hegemonía del neoliberal derechista Alejandro Yamatei y donde hay proscripción de los candidatos del movimiento indígena y de los movimientos sociales hasta ahora, así que se llegará con un clima enrarecido y difícil. Guatemala, entonces, 25 de junio, podría cambiar de manos y la derecha regional perder una ficha, probablemente. 13 de agosto, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. PASO en Argentina, donde se determinarán los candidatos de cada una de las fuerzas y alianzas para las generales del 22 de octubre, donde se definirá al sucesor de Alberto Fernández del Frente de Todos en el gobierno nacional. En Argentina, perspectivas complicadas para el campo popular y para el progresismo, encuestas que hablan de un posible cambio de mando, preocupación por el crecimiento de la ultraderecha libertaria del candidato Javier Milei y todavía el suspenso sobre la posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta y actual vicepresidenta, bajo la sombra del lawfare y la persecución judicial. Siguiente elección importante para lo que queda del 2023 en la región, 29 de octubre en Colombia, comicios regionales, primer test electoral para el gobierno de Gustavo Petro. Se van a elegir gobernadores para los 32 departamentos del país, diputados de las asambleas departamentales y alcaldes y concejales en 1.101 municipios. Gustavo Petro va a medir en las urnas el proceso político de transformaciones que viene llevando adelante y si bien sean cuales sean los resultados allí, no habrá cambio de gobierno nacional. Va a funcionar la elección como un termómetro de apoyo a Petro o de rechazo. Saldrá fortalecido para seguir avanzando o saldrá lastimado y debilitado de cara a los años que le quedan de mandato. Y el último punto, la última marca que le hacemos al calendario electoral pendiente del 2023, es también fundamental. 17 de diciembre, plebiscito ratificatorio para el nuevo proyecto constitucional en Chile. Será la segunda ida a las urnas de la temporada para ratificar o rechazar el proyecto constitucional surgido de la Comisión Experta del Congreso y del nuevo Consejo Constitucional. Será un momento concreto y simbólico al mismo tiempo para llegar finalmente a la nueva Carta Magna chilena que reemplace a la vieja Constitución que había dejado el dictador Augusto Pinochet. Así de movido está el mapa electoral. Esas son las paradas. Las vamos a estar siguiendo en Al Carajo con análisis previos y con la atención que merecen todos los procesos democráticos y la defensa de los mismos, porque votar, elegir para nuestros pueblos es algo que parece ganado, pero la historia reciente nos muestra que en muchos de nuestros países los golpes antidemocráticos están latentes y a la orden del día. Golpes militares, quizás ya no, como en los viejos tiempos de los 60, los 70, los 80, el Plan Cóndor y demás, pero sí los golpes económicos, los golpes financieros, los golpes judiciales, el lawfare, la desestabilización a través de injerencias extranjeras, extracontinentales. Así que entre las cosas que tenemos que defender en América Latina y el Caribe es el derecho a elegir. Y después trataremos desde nuestros humildes lugares, es compromiso, informar y compartir herramientas para que elijamos bien y para que los pueblos no vuelvan a caer en las propagandas electoralistas o en las promesas de recetas foráneas que en realidad están pensadas para el saqueo y el beneficio de los poderes económicos concentrados, locales y transnacionales, y no para el beneficio de las mayorías populares. Así que, acercándonos a la mitad de la temporada, tenemos un interesante recorrido por delante con todas estas apostillas que acá dejamos. Este programa se transmite en distintos días de la semana y del fin de semana y en distintos horarios en cerca de 50 emisoras comunitarias, rurales, alternativas, populares
también radios universitarias y radios públicas de Bolivia, de Chile, de Uruguay, de Argentina, dependiendo de la grilla de programación de cada una de las radios, que nos comparten su espacio, que nos dan lugar en el aire. Y estamos también en el canal de YouTube Al Carajo Radio. Suscríbanse, desde donde hacemos las emisiones en vivo. Todo lo que escuchan y lo que van a escuchar lo generamos desde la Radio de las Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina. Twitter, Facebook, Instagram, Al Carajo Radio en las redes, también para comunicarnos. Hecho todo este prólogo, empezamos a desarrollar la trama. Títulos, desarrollo informativo desde los distintos países de América Latina y el Caribe. Ahora, para contar la patria grande. Allá vamos. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. Organizaciones peruanas convocan a nuevas protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. En una asamblea realizada por integrantes del Comité Nacional de Lucha, que agrupa distintos frentes de resistencia de todo el país, se votó la reactivación de un plan de medidas de fuerza que tendrá como punto central la denominada Tercera Toma de Lima, con la marcha desde las regiones hacia la capital para una manifestación masiva. La fecha probable para esta protesta sería el próximo 19 de julio, movilizando hasta la sede del Poder Ejecutivo, al Congreso de la República y también a las entidades y organismos que le dan sostenibilidad al gobierno, entre ellos la Confederación de Empresas Privadas, la Asociación de Bancos y las empresas mineras. Por su parte, también se reunió la Asamblea de los Pueblos del Perú, integrada por organizaciones sindicales, feministas, campesinas y microempresarios. En ese foro se llamó a buscar la concertación con todas las plataformas de lucha que buscan la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria a nuevas elecciones y a una asamblea constituyente. Además, piden el enjuiciamiento de la presidenta, que quedó al frente del gobierno tras la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo, responsabilizándola de las más de 60 muertes ocurridas en la represión de las manifestaciones iniciadas el pasado 7 de diciembre. Al Carajo. Tribunal guatemalteco inició juicio contra periodista crítico del presidente Yamatei. El imputado es José Rubén Zamora, dueño de un medio gráfico local, acusado de participar de una supuesta trama para blanquear $37.500 provenientes de un chantaje a empresarios para no publicar informaciones en su contra. Por este proceso, el comunicador cumple prisión preventiva desde hace 9 meses y podría recibir una condena de hasta 20 años de cárcel en caso de ser encontrado culpable. Sin embargo, Zamora niega todos los cargos y afirma que son una represalia por publicaciones sobre corrupción en el gobierno, por lo que se declara como un preso político. En solidaridad con él, gremios de prensa de Guatemala y organizaciones internacionales exigen que se levanten los cargos y se lo ponga en libertad, denunciando que el Poder Ejecutivo, encabezado por el derechista Alejandro Yamatei, intenta criminalizar a la prensa y ponerle límites a la libertad de expresión mediante persecuciones judiciales y políticas. Al Carajo. Continúan las protestas de la oposición paraguaya denunciando fraude en las elecciones. Seguidores del candidato derechista, Payo Cubas, tercero en los comicios del domingo 30 de abril, se autoconvocaron frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral en Asunción para reclamar contra los resultados oficiales que marcaron el triunfo del candidato del Partido Colorado, Santi Peña. La reacción se produjo tras las dudas sobre el proceso de conteo de los votos, por la diferencia entre los cómputos publicados por las autoridades y los guarismos de las actas realizadas por los partidos opositores, más los numerosos testimonios sobre la existencia de votos asistidos o cohesionados. A Cubas, líder del Partido Cruzada Nacional, se sumaron en los reclamos Efraín Alegre, presidenciable de la Concertación, que salió segundo, y el referente del movimiento La Nueva República, Euclides Acevedo, cuarto en la elección, que instaron al Tribunal Electoral paraguayo a realizar una auditoría informática al 10% de las urnas electrónicas con presencia de una consultora internacional especializada e independiente, y también el recuento manual de las boletas electorales y su comparación con las actas de escrutinio de por lo menos un 10% de las mesas a nivel nacional de manera aleatoria. Desde el sector de Paraguayo Cubas advirtieron que de no haber respuestas a los pedidos de transparencia, se multiplicarán las movilizaciones y las protestas en todo Paraguay. Al Carajo.
avanza el tercer ciclo de negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y el ELN en La Habana. El proceso tiene como sede el Salón de Protocolo El Laguito, en la capital cubana, mismo escenario donde se pactó el histórico acuerdo con la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que puso fin a más de medio siglo de enfrentamiento militar con esa guerrilla. En esta instancia, el objetivo inmediato es alcanzar un cese al fuego bilateral, la atención conjunta de temas humanitarios, la participación de la sociedad civil en el proceso y la posibilidad del desarme y la incorporación del grupo insurgente a la vida política democrática de Colombia. Por el lado del Ejército de Liberación Nacional, el jefe negociador es alias Pablo Beltrán, mientras que por el gobierno colombiano, el representante y vocero es Oti Patiño, ex guerrillero y compañero del presidente Gustavo Petro en el M-19, quien hace más de 3 décadas participó en los procesos de diálogo de ese movimiento guerrillero con el Estado para lograr la desmovilización total en 1990. Además, para estas nuevas rondas de diálogos de paz fueron ratificados como países garantes Cuba, Noruega y Venezuela, mientras que Brasil, Chile y México se sumaron al proceso y Alemania, España, Suecia y Suiza participan como observadores. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, saludó el reinicio de la negociación de paz para Colombia y garantizó toda la colaboración de su gobierno como anfitrión en las conversaciones. Cuba saluda el compromiso del gobierno y el ELN por avanzar en el propósito común de lograr la paz en Colombia. Los avances en la mesa de diálogo de paz alcanzados durante los ciclos anteriores en Venezuela y México sientan las bases para llegar a peldaños superiores en el proceso. Las partes pueden contar con todos los esfuerzos de Cuba en medio de las dificultades de nuestra economía para el éxito de este evento. Reafirmamos la voluntad de nuestro país de contribuir al éxito de este ciclo de diálogos. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Y este programa es así. Pasamos del Che Guevara a Evita Perón. Se cumplen 104 años de su nacimiento. Yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que he renunciado, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mis labios y arde en mi cerebro. Es el amor por este pueblo y por Vamos a hablar de Eva Perón en clave latinoamericana, ahora en Al Carajo. Lo hacemos con nuestro historiador de cabecera, desde Buenos Aires, Argentina, desde el Centro Cultural de la Cooperación, Juan Francisco Martínez Pería, presente. ¿Cómo le va, compañero? Hola Pablo, una gran alegría estar acá nuevamente, un gran saludo para vos y para toda la audiencia. Y bueno, es nacimiento de Eva Perón, que nació el 7 de mayo de 1919 en el pueblo de Los Toldos, y una figura de enorme relevancia para la historia argentina y también para la historia latinoamericana.
Yo siempre digo, ¿no?, que el peronismo, digamos, en la Argentina nos gusta pensar que el peronismo es algo excepcional, ¿no? Aquellos que tanto lo detestan como que lo festejan o lo celebran, digo, aquellos que son peronistas, porque el clivaje históricamente en nuestro país ha sido peronistas, antiperonistas durante el siglo XX, y yo suelo decir que el peronismo en realidad es muy similar a otros movimientos que existieron en América Latina, ¿no? Que no fue tan diferente como muchas veces queremos creer, pero sin duda una de las grandes diferencias es la figura de Evita. Quiero decir, en otros lugares encontramos líderes masculinos fuertes como Perón, de esos hay bastantes, ha habido una larga historia de grandes caudillos populares, pero liderazgos femeninos, de la fortaleza, del apoyo popular, ¿no?, y del mito como Eva Perón, muy pocos, ¿no? Muy pocos. ¿Qué reconstruir o qué contar de Evita en clave regional que pueda permitir también ponerla en valor en ese sentido, ¿no? Bueno, esto que vos decís ya es clave. No hay grandes figuras, al menos reconocidas, en los distintos países de América Latina, femeninas, que hayan liderado procesos como lo hizo Eva junto a Juan Domingo Perón. Claro, digamos, nosotros tenemos movimientos en América Latina que fueron similares, pero donde los liderazgos generalmente fueron unipersonales, ¿no?, y fueron masculinos. Acá es un caso bastante raro, bastante excepcional, ¿no?, que es un liderazgo con dos cabezas, digamos, y una de ellas femenina y con una fuerza arrolladora, digamos, ¿no? Además, Evita no era una maceta, no estaba ahí de adorno, al contrario, tenía una fortaleza enorme y jugó un rol absolutamente clave en la formación del peronismo, ¿no? Evita nace en 1919, el padre, Juan Duarte, tenía otra familia, digamos, tenía una familia legítima y Evita era de la familia oculta, clandestina, y de muy joven va hacia Buenos Aires a buscar, a emprender una carrera artística. Y es importante porque en la década del 30 hay todo un proceso de migración interna, ¿no?, de estos procesos de población que viene del interior o que viene de la provincia de Buenos Aires y va hacia Buenos Aires a buscar, digamos, trabajo, en el proceso además que se va dando un proceso de comienzo de industrialización por sustitución de importaciones. En América Latina, sobre todo en algunos países, en la década del 30 empieza una tenue, digamos, industrialización, que en el caso nuestro, en la década del 40 va a profundizarse justamente con las políticas de Perón, ¿no? Y ahí Evita empieza con una carrera artística, ¿no?, sobre todo en lo que es un poco, bueno, en la radio, en el teatro y también en el cine. Y acá, bueno, justamente para aquellos que no son de Argentina tienen que tener muy presente que, como les decía antes, el clivaje es peronismo-antiperonismo y los antiperonistas históricamente han detestado a Perón y Evita y han dicho que las peores cosas de esta etapa de Evita, ¿no? De que Evita, bueno, una actriz de segunda, que había trepado con malas armas, bueno, cosas horrorosas, digamos, siempre intentando mancillar su figura, pero Evita empieza, digamos, una carrera artística interesante y además vinculada también con el sindicalismo, ¿no? Ella forma parte de la primera fundación de la Asociación Radial Argentina y va a ser la presidenta de esa agrupación, ¿no? Ya vemos ahí un interés gremial, un interés político, y hay que recordar también que en 1943 se da un golpe de Estado del cual va a emerger Juan Domingo Perón como principal figura, ¿no? Ese golpe de Estado sobre todo se da en la Argentina porque, bueno, había una crisis política importante, una crisis política, económica, y hubo una década, que fue la década del 30, que se conoce como la década infame, ¿no? Una década donde, digamos, vuelve las lógicas del fraude a la Argentina, hay una gran corrupción, hay una política pro-británica muy fuerte, y entonces el golpe del 43, conocida como la Revolución de Junio, viene a romper con eso. Y ahí emerge Perón como una figura clave, ¿no?, como secretario de Trabajo y Previsión Social, que empieza a impulsar políticas en favor de los trabajadores y que logra gran apoyo de los trabajadores. Y hay un momento muy importante en esta historia que es 1944, hay un terremoto en San Juan, muy grave, muy duro, donde el gobierno hace un acto, digamos, para ayudar a las víctimas, y ahí es cuando se conocen Perón y Evita, ¿no? Que hay algo que también es importante, que es que Perón era una persona mucho más grande que Evita. Perón era un militar, digamos, era viudo, y Evita era muy joven, venía del mundo del espectáculo, y empiezan un noviazgo que, dicho mal y pronto, es un escándalo. Eso digo, es muy importante también, porque acá hay algo de ruptura con la moral de la época, ¿no?, de lo conservador. O sea, Evita y Perón van a ser figuras que evidentemente no solamente van a impulsar cambios sociales, económicos y políticos muy importantes, sino que van a ser muy rupturistas también en términos morales, ¿no?, en términos de esa moral tradicional y conservadora. Y ahí empieza una relación, digamos, muy intensa, muy apasionada, pero Evita, digamos, va a empezar a ser una figura política después.
después del 17 de octubre y después del triunfo de Perón como presidente, ¿no? Sí, totalmente. Ahí aparece una Eva que todavía sin funciones de Estado empieza a ser una mujer de Estado, ¿no? Empieza a ser una protagonista de las decisiones políticas también. Sí, sobre todo a partir, o sea, hay un momento clave que es el 17 de octubre, digamos, ¿no? Hay una crisis política, como Perón se convierte en la gran figura del gobierno, Perón termina siendo apresado, hay una enorme movilización popular el 17 de octubre de 1945, de masas populares que buscan la liberación, Perón es finalmente liberado, hay un llamado a elecciones, ¿no? A principios de 1946 se dan esas elecciones, Perón triunfa, se convierte en presidente, Perón era el candidato imposible, ¿no? El candidato imposible, y a comienzos de la presidencia de Perón, bastante rápidamente, mejor dicho, empieza a emerger como una figura política importante. Evita hace una gira, digamos que se la conoció como la gira del arco iris por Europa, ¿no? En la cual se destaca como una figura, y cuando regresa, ahí empieza, digamos, una carrera política abrumadora, arrolladora, digamos, y una de las primeras cosas que se impulsa es el voto femenino, ¿no? Que es algo muy importante porque Perón no solamente va a ser el gran impulsor de los derechos de los trabajadores, digamos, ¿no? Que en la Argentina había muy poco derecho a los trabajadores, históricamente había una política de persecución desde el Estado, sino que no solamente va a impulsar los derechos laborales de los trabajadores, sino también los derechos de las mujeres. Algo muy importante, el voto femenino, que se va a establecer en 1947, y la creación del Partido Peronista Femenino, digamos, ¿no? Que va a tener Evita como primera afiliada y que va a impulsar la creación de unidades básicas femeninas, la participación de la mujer en la política, ¿no? Esto es algo muy importante. Y Perón, además otra cosa decía bueno, ya tenemos a los trabajadores, ahora tenemos las mujeres, y cuando voten los niños, ¿no? Perón siempre decía eso, cuando voten los jóvenes, lo cual es muy interesante porque finalmente los jóvenes fueron quienes trajeron a Perón. Y hay que recordar esto de los niños porque en la Argentina de Evita y Perón los únicos privilegiados eran los niños, ¿no? Y justamente Eva Perón va a crear la Fundación Eva Perón, que va a tener una política de justicia social impresionante, única en América Latina, porque esto también hay que decirlo. Yo empezaba diciendo que hay movimientos similares en América Latina en la misma época, ¿no? Pensemos el cardenismo, el varguismo, el APRA, el MNR, ¿no? En Bolivia, son movimientos todos similares, pero la gran diferencia es que el peronismo tuvo un movimiento obrero enorme, muy sólido, con una gran capacidad de movilización, y tuvo este impulso de Evita muy importante, ¿no? El rol de Eva como lideresa también, el lugar de las mujeres y la profundidad de los cambios sociales. El Estado benefactor, digamos, que se construye es casi único en América Latina en ese tiempo, ¿no? Donde hay una necesidad, nace un derecho, ¿no? Esta idea del Estado interviniendo ahí donde está la injusticia, ¿no? Porque justamente lo que siempre se ha dicho es que el peronismo fue asistencialismo, clientelar, ¿no? Todas estas críticas de los antiperonistas, cuando es todo lo contrario. Era la idea justamente de que ahí lo que había era un derecho, ¿no? De justamente impulsar la justicia social. La Fundación Eva Perón fue quien más, digamos, la institución que desde el Estado, digamos, impulsó, desde esta política peronista, una enorme transformación de derechos sociales y ampliación de derechos sociales en nuestro país en esa época. Es decir, Juan, de esa visión que también se tiene de la figura de Eva como el ala izquierda o la cara izquierda del peronismo o del propio Perón. Digo, también en clave latinoamericana, ¿no? Donde quizás la historia se entiende más de esa manera, ¿no? Dividida entre izquierdas y derechas. En Argentina el peronismo sí marca una diferencia en eso, ¿no? Es un movimiento que contiene amplísimos sectores ideológicos que se tocan con esos dos polos y a la vez no terminan siendo ninguno de los dos, y Evita, no sé, después a lo largo de la historia se la ponen las banderas al lado del Che, por ejemplo. Sí, bueno, es muy interesante lo que vos planteás, ¿no? Digamos, hay una idea bastante extendida de que Evita era más radicalizada que Perón. Yo creo que es muy discutible esa idea, digamos, ¿no? Ella siempre veía a Perón el liderazgo estratégico, siempre reivindicaba a Perón como el que en definitiva tomaba las decisiones, era el líder principal, ¿no? Hay una frase que no sé si se entenderá, que es esta idea de el evitismo fase superior del gorilismo, digamos, ¿no? Aquellos que buscan separarse de Perón reivindicando a Evita. Algo que es muy importante también es que en la época de Perón y Eva Perón no existía la izquierda peronista. No existía todavía la diferencia entre una izquierda peronista y los ortodoxos, digamos, sino que en todo caso había sectores más duros y menos duros, y que es fundamentalmente en la medida que el peronismo
es derrocado después del 55, que empieza a emerger lentamente esas tensiones entre izquierda peronista y ortodoxos, ¿no? Y la izquierda peronista efectivamente sí va a recuperar un poco más o va a recuperar una figura de Eva Perón vinculada, digamos, con la revolución, ¿no? Montoneros, si Evita viviera sería montonera, básicamente, ¿no? Es ese discurso, ¿no? Pero en la época, digamos, del peronismo clásico no había esas distinciones, y yo creo que en definitiva eran dos figuras que se complementaban muy bien. Perón a veces tenía discursos más radicalizados y a veces tenía discursos más moderados según el momento, porque era muy pragmático, y Evita efectivamente tendía a tener discursos más radicalizados, pero bueno, digamos, Perón tenía en todo caso una dirección más estratégica, si se quiere, ¿no? Y sin lugar a dudas, desde el punto de vista, estaba llevando adelante una revolución, y él entendía que estaba llevando adelante una revolución. Ciertamente hubo algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, cuando fue el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado del 51, Eva Perón promueve, digamos, la compra de armas para hacer milicias populares, y Perón, bueno, finalmente no estuvo de acuerdo con esa idea, pero en líneas generales, quiero decir, había una coincidencia muy clara, ¿no? Y había una política común de ampliación de derechos, de gran cambio social, de política antiimperialista, política antioligárquica, ¿no? De un enorme entramado, como decíamos antes, de derechos sociales y de una movilización popular muy, muy fuerte. Son dos cabezas de un mismo movimiento, digamos, ¿no? Desde el punto de vista. Para ir cerrando este viaje, hablemos, Juan, de los enemigos de Evita y de Perón también, que son, me parece, los mismos sectores que actuaron en todo el continente para impedir todas las transformaciones populares y los cambios en beneficio de las mayorías en todo el continente. Yo le decía antes que la Fundación Eva Perón implicó una gran ampliación de derechos sociales, ¿no? La creación de hospitales, de hogares escuela, la ampliación del deporte, bueno, toda una política social muy intensa. Y una de las cosas que hizo la Fundación Eva Perón eran estos hogares escuela, y una muy famosa que es la ciudad infantil Amanda Allen, que era un espacio bellísimo para los niños, y que en 1955, cuando vino la revolución autotitulada Revolución Libertadora, que los peronistas definimos como revolución fusiladora, lo que hicieron fue cerrar esa ciudad infantil. Y fíjense lo que decía la comisión de la Libertadora que cerró esta ciudad infantil, dice: la atención de los menores era múltiple y casi suntuosa. Puede decirse incluso que era excesiva y nada ajustada a las normas de sobriedad republicana que convenía precisamente para la formación austera de los niños. Aves y pescados se incluían en los variados menúes diarios, y en cuanto al vestuario, los equipos mudables renovados cada 6 meses se destruían. O sea, los nenes estaban fantásticos, y por eso había que cerrar, nenes humildes, ¿no? Muchos sin hogar, y por eso había que cerrar esa ciudad infantil. Recordemos que el cuerpo de Eva Perón muere de cáncer, ¿no? El 26 de julio de 1952, fue embalsamado y estaba en la CGT. La revolución y el golpe del 55 lo que hizo fue desaparecer el cuerpo de Eva Perón, ¿no? Secuestrarlo y desaparecerlo. Y otra cosa muy interesante es que la Fundación Eva Perón tenía una serie de estatuas, ¿no? Arriba, y había una estatua que representaba la justicia social. Esa estatua la tiraron al río. Fijémonos el nivel de demencia y de violencia política, simbólica y de todo tipo que implicó el golpe antiperonista del 55. Evita es un mito, Evita es una figura central de nuestra historia argentina y latinoamericana, es una bandera, digamos, sigue siendo una bandera. Un poco en América Latina estas grandes figuras no mueren porque las luchas que protagonizaron continúan vigentes, ¿no? La lucha de Evita no terminó, la lucha de Perón no terminó, la lucha de Fidel Castro no terminó, la lucha de Che Guevara no terminó, la lucha de Bolívar no terminó. Esas figuras están presentes todavía, y estas banderas, digamos, esta idea del peronismo como un peronismo revolucionario, o no será, esta idea de ahí donde hay una necesidad nace un derecho, ¿no? Todas estas ideas tienen enorme presencia. Y hoy por hoy, además, algo muy interesante también es que el feminismo popular ha hecho una gigantesca reivindicación de Evita. Es muy interesante porque en los 90 el peronismo estaba casi muerto, digamos, ¿no? El peronismo representaba el menemismo, ¿no? Y fíjense cómo a partir de la emergencia del kirchnerismo en la Argentina, a partir de la figura de Néstor Kirchner, a partir de la figura de Cristina Kirchner, y a partir del proceso regional, ¿no? de la revolución bolivariana y todos los procesos que se fueron dando en América Latina, había una enorme recuperación del peronismo en una clave, digamos, transformadora y profunda, ¿no? Y Evita, entonces, me parece que sigue siendo una enorme lideresa para toda la región, tanto para el feminismo popular como para los movimientos latinoamericanistas, antiimperialistas y antioligárquicos de nuestra región. Juan Francisco Martínez Pería,
desde el Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, historiador de cabecera en Alcarajo. Vas a recomendar bibliografía, libros, como siempre, sobre el personaje histórico que trajiste al programa. Bueno, hay un libro bastante clásico de Marisa Navarro Gerasi que se llama Evita. Después hay otro libro también lindo de Norberto Galasso, se llama La compañera Evita. Y también está la película de De Sanso, ¿no? Evita, que se puede ver por YouTube fácilmente. Hay muchísimo, digamos, ¿no? Mientras que no vean la de Madonna, hay mucho. Y bueno, justamente Evita es una figura internacional, ¿no? Es una figura global, junto con el Che, digamos, junto con el Diego. Una figura mítica a nivel universal por el enorme impacto que significó su liderazgo en aquella época. El capitalismo foráneo, y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Los 104 años del natalicio de Eva Perón. Juan Francisco Martínez Pería, historiador, desde el Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, pasó por Alcarajo. Seguimos recorriendo América Latina y el Caribe. Alcarajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Y ahora aterrizamos en Venezuela, en la continuidad de Alcarajo, música, noticias, política, historia y sabores de América Latina y el Caribe en este programa. Nuevo turno para Mavi Sosa, que tiene el don para invitarnos algo rico y con identidad. Venezuela nos espera en este episodio con un postre criollo, el postre más antiguo y tradicional de este país, el majarete de coco. Majarete, maíz con leche. El plato se consume en forma más masiva en la época de la Cuaresma y su procedencia se remonta a la época colonial. Su receta se transmitió de generación a generación y hoy sigue estando entre los favoritos, no solo de los venezolanos, sino también de todos aquellos que visitan Venezuela. Pero también majarete, maíz con leche, leche con maíz. Está hecho a base de harina de maíz, coco, clavos de olor y canela. Son esos los sabores que no pueden faltar en un majarete. En algunas zonas del país se le agrega leche condensada y vainilla. Esto depende de la región, el gusto y también de las diferentes variantes que, como comentábamos al principio, se ha ido transmitiendo de generación en generación. El majarete, ay qué sabroso. También varía en su presentación, que puede ser en pequeños potes o bien en una fuente grande para servir desde allí. Les cuento cómo es su preparación. En una licuadora, colocar medio litro de leche de coco con 500 gramos de harina de maíz. Licuar durante 4 minutos y reservar en un bol. En una cacerola, poner el otro medio litro de leche de coco y añadir canela en polvo al gusto, vainilla, unos clavos de olor, 500 gramos de papelón troceado y la pizca de sal. El papelón en Venezuela es como la panela en Colombia, un trozo grande de azúcar. Cocinar por varios minutos hasta que esté todo mezclado. Luego agregar la mezcla que estaba reservada en el bol. Revolver bien para que la mezcla no se pegue hasta que comience a hervir. Apagar y reservar.
y tiene color de ochunga y en tablero dio batala. Preparar una bandeja para postres o bien pequeños moldes y dejar enfriar a temperatura ambiente. Luego, enfriar durante varias horas en la heladera. Servir con coco y canela. El majarete, ay qué sabroso. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Volvemos a la información, país por país y región por región de América Latina y el Caribe. Lo hacemos en este tramo en contacto con las radios comunitarias, campesinas y populares de cada uno de los lugares donde se dan las luchas que queremos reflejar. El siguiente enlace es con México, donde se aprobó una ley minera que fue militada por las organizaciones sociales y ambientales, buscando revertir la extranjerización y la privatización de la actividad heredada de los gobiernos del PRI y del PAN desde la década de los 90 en adelante, hasta la llegada del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuyo partido fue fundamental en el Congreso para aprobar esta iniciativa, pero que no dejó de estar envuelto en contradicciones en el marco del delicado balance que hace el Estado con las corporaciones tratando de sostener gobernabilidad. Vamos a profundizar y ampliar este informe, esta noticia, directamente desde el territorio en Al Carajo. Bueno, les saluda Juan Carlos Julián de Radio Guayacocotla, la voz campesina desde Veracruz, México. Les comentamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa para modificar la ley minera. Por presión de diferentes luchas a lo largo y ancho de nuestro país, se aprobó la modificación a esta ley. Jorge Peláez Padilla, coordinador de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres y académico de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, nos amplía sobre esta modificación a la ley minera. La reforma consiste en el cambio que 5 aspectos fundamentales de la actual ley. El primer punto es que antes de la reforma, la concesión minera se otorgaba a la primera persona que llegara a pedirla. Ahora cambiamos un esquema de licitación y concurso público donde, digamos, varias personas se presentan para ganar la concesión. Y esto es importante porque el Estado retoma la rectoría en torno a los minerales, pero no acaba ahí, porque lo que sucede es que en la actual ley minera, lo primero que una persona obtenía, una concesión. Y luego de la concesión iba a por los demás permisos federales, pero evidentemente después de que tienes una concesión en tu poder, es mucha la presión para que los otros permisos se den. Ahora, luego de ganar la licitación, no se convierte en concesionario. Se convierte en concesionario luego de necesitar una serie de permisos. La evaluación de impacto ambiental, una nueva evaluación de impacto social que se introduce, los planes de manejo de residuos. Ahora tienen que tener un plan de manejo de residuos y además un plan de cierre de minas, que es algo que no existía ahora. Es decir, ¿qué pasa con todos los desechos de las minas una vez que las mineras se van? Otro tema que es clave es que la minería pierde el carácter preferente. Hoy, en virtud del artículo 6º, la actividad minera es una actividad preferente, incluso por encima de la actividad forestal, por encima de la actividad agrícola o de la actividad ganadera, cualquier actividad. La ley establece que para estos grandes concesionarios tienen preferencia, y eso es importante porque eso hace que los permisos de uso de suelo se otorguen de manera express. Eso se elimina de la actual ley, se reduce el tiempo de la concesión. Antes era 50 años prorrogables por otros 50 años, ahora son 30 años prorrogables por 25 años. Hay un tema ahí que la empresa que explotó esos 55 años tendría la posibilidad de solicitar de que si se hace una licitación pública para 25 años más tenga preferencia sobre otras. Aquí hay que decir que originalmente la propuesta que vino del Ejecutivo Federal tenía 15 prorrogables por 15, es decir, se perdieron cosas por el camino dentro del proceso, pero igual, digamos, son menos años. Otro tema clave es que está expresamente en el artículo 6º la obligatoriedad de hacer consulta para obtener el consentimiento de pueblos indígenas, afromexicanos o equiparables, que esto era un clamor importantísimo, sobre todo después de mucha lucha de muchos pueblos y comunidades que han planteado que no fueron consultados, pues al final esto se recoge. Antes, en la anterior ley, la expropiación era un derecho del concesionario. Un concesionario podía pedir que se expropiara, pues podía emitir el Estado un decreto de expropiación. Eso se elimina. Otro elemento clave es se establece un capítulo de delitos en materia de minería para quien saque minería ilegal o quien, por no tomar la
la debida diligencia en las medidas de seguridad, haya un accidente, mueran personas, como pasó hace poco en Sabinas, Coahuila, o como pasó en Pasta de Conchos, pues eso tiene también responsabilidad penal para quien no lo hizo. Se me puede quedar uno que otro tema, pero estamos hablando de un cambio importante en el paradigma de cómo se otorga una concesión. A partir de ahora, digamos, el Estado retoma el control y las comunidades van a tener muchas más opciones de poder decir no quiero minería en mi territorio. Informó Juan Carlos Julián de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, en Veracruz, México. Y de México a Ecuador, en este zapping latinoamericano que hacemos en Al Carajo, con las voces de los compañeros y compañeras de las radios comunitarias, campesinas e indígenas de cada uno de nuestros países. La información en desarrollo en Ecuador tiene que ver con el reclamo de las familias de personas desaparecidas en distintas situaciones de violencia institucional o de inseguridad ciudadana. Falta de respuestas del gobierno neoliberal de Guillermo Lasso, pedido a la Fiscalía Nacional para que se continúe con la búsqueda de sus seres queridos y llamado de auxilio a las organizaciones regionales y a la comunidad internacional. Informe desde Ecuador, ahora en Al Carajo. Saludos a América Latina y el Caribe, generamos este informe desde la Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Mi nombre es Rolando Goyes y en los siguientes minutos les comparto información originada en nuestro país. Con un cartel donde estaba impreso el nombre de su madre, llegó Isabel Cabrera a la Fiscalía General del Estado para, junto a los familiares y amigos de las personas desaparecidas, pedir a la entidad que continúe con el proceso de búsqueda de sus seres queridos y que los casos deben tener una respuesta. Y por eso nos juntamos con otras personas de provincias que también vienen a exigir aquí a Fiscalía que se agilite las investigaciones, que no se llene solamente en Fiscalía de papeles, de expedientes, porque eso a mí no me sirve, como familiar a mí no me sirve. Eso no me da ningún aliciente a mí. Leonor Cabrera, quien desapareció hace 12 años, es parte de las estadísticas que registra la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador, ASFADEC, y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED. La esperanza que tengo es por lo menos salir con los compañeros a las calles a seguir exigiendo verdad y justicia y reparación, porque obviamente nosotros todos necesitamos de eso. La reparación psicológica más que nada. No queremos, yo no estoy pidiendo dinero porque no me interesa, el dinero no me va a tapar el dolor que yo siento por mi madre. Sobre esto, Rosa Bolaños, abogada de INRED, dio a conocer que las cifras de personas desaparecidas a diario tienen un incremento. Es decir, que al corte del 2022 ahora desaparecen al día 3 personas. Desaparecen. Entonces, en ese sentido vemos cómo incluso los focos de esta problemática viene a ser en donde están las provincias, denominadas de mayor inseguridad y donde la respuesta del Estado ha sido la militarización y securitización, ¿no? Por ejemplo, en Guayaquil, en Pichincha. Considera que al no tener una especialización de parte de los peritos y fiscales, dificulta esclarecer los casos de desaparición. Depende mucho de solo de la Fiscalía General del Estado, sino también de todo lo que compone la función judicial y el ejecutivo en la voluntad política y económica de generar una especialización material para que en realidad exista, este acompañamiento a lo largo de la investigación. Además que pese a existir una ley de personas desaparecidas, esta no se aplica. Porque recordemos que a nivel de política legislativa puede haber la publicación de la ley, la cuestión del registro oficial, todos la conocemos, sí, pero ¿cómo se ha implementado? Es decir, ¿qué tipo de capacitaciones ha habido? ¿Qué metodología ha habido para la implementación de la ley a nivel de función judicial? ¿Qué nivel ha habido también en cuanto a inversión? ¿Se ha actualizado la cuestión de criminalística? Entonces eso todavía no lo vemos. Plantones que continuarán exigiendo se esclarezcan los casos de personas desaparecidas y que se judicialicen a quienes son los responsables. Este ha sido nuestro aporte desde la Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Gracias, Ecuador. Y ahora, siguiente escala informativa, El Salvador. La situación económica en el país centroamericano, bajo el gobierno de Nayib Bukele, que tiene muy buena propaganda a nivel interior y a nivel exterior, pero un montón de problemáticas invisibilizadas que atraviesa el pueblo. En este informe, las familias salvadoreñas reclaman por la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios y por la inflación, la suba de los precios de los alimentos básicos, un mal que atraviesa toda América Latina y todos los países periféricos, que se encuentran atados a los designios del Fondo Monetario Internacional y los organismos de crédito mundiales. Reporte desde el territorio de Kenia Gómez, periodista de radio YSUK de El Salvador.
Saludos amigos y amigas de América Latina y el Caribe. El Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia presentó los resultados de una encuesta sobre microeconomía de los salvadoreños denominada Menos carne y más optimismo. La encuesta revela que las familias salvadoreñas resienten el alto costo de la vida a tal grado que algunas han tenido que reducir el consumo de algunos productos debido al aumento de precios. El director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, Óscar Picardo, manifestó que un 64.3% de los consultados expresó que ahora consume menos algunos productos y servicios versus un 35.6% que afirma que no ha cambiado nada. Esa reducción de consumo ha llevado a los salvadoreños a reducir la cantidad de alimentos que se pone en un plato y se ha eliminado un tiempo de comida según la encuesta. Mucha gente, el 75% dice que ha dejado de consumir carne de res, que es cara, 75%. Probablemente esa gente que ya no come carne de res o come menos, consume más pollo, pero también 40% dice que ha dejado de consumir carne de pollo, 32% dice que huevos, 23% dice que queso y después aparecen otros productos. Sí es preocupante que mucha gente ha tenido que reducir un tiempo de comida, 37% el desayuno, 41% el almuerzo, 20% cena, y eso sí es más delicado y preocupante para las familias. Picardo dijo que la población manifiesta su descontento ante el consumo de menos productos y servicios. Además, un 38.2% de los salvadoreños encuestados confirmaron que han eliminado algunas actividades de entretenimiento o de ocio. Ha eliminado gastos de entretenimiento o actividades de ocio por la inflación, 20% los ha eliminado todos, 38% ha eliminado algunos gastos de ocio, 16% los he reducido y solo el 23% sigue consumiendo lo mismo en materia de entretenimiento. Probablemente hay meses que el dinero no alcanza por imprevistos. Cuando esto sucede, ¿qué es lo que deja usted de pagar? Esta era una pregunta múltiple y una de las prácticas más comunes que los salvadoreños dicen, 23% de energía, ¿verdad? Es de las cosas más altas que dejan de pagar. La encuesta también consultó a los salvadoreños sobre si había realizado transacciones o compras con Bitcoin, a lo cual un 69% dijo que nunca, un 8% varias veces y el 14% una vez. Kenia Gómez, desde Radio YSUCA en El Salvador. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Los descendientes de franceses bailaban en parejas, despegados. Daban vueltas lentas. Si había uno que sobresaliera, le ponían pañuelos de seda en las piernas, de todos los colores. Ese era el premio. Cantaban en patuá y tocaban 2 tambores grandes con las manos. El baile se llamaba al francés. Yo conocí un instrumento que se llamaba marímbula y era chiquito. Lo hacían con varillas de quitasol y sonaba grueso como un tambor. Tenía un hueco por donde le salía la voz. Con esa marímbula acompañaban los toques de tambor de los congos. Y no me acuerdo si de los franceses también. Las marímbulas sonaban muy raro y a mucha gente, sobre todo a los guajiros, no les gustaba porque decían que eran voces del otro mundo. A mi entender, por esa época la música de ellos era con guitarra nada más. Después, por el año 90, tocaban danzones en unos órganos grandes, con acordeones y güiros. Pero el blanco siempre ha tenido una música muy distinta al negro. La música del blanco es sin tambor, más bien desabrida. Aquí se queda la
transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mavi Sosa en la lectura. Acabamos de escuchar otro pasaje de nuestra novela latinoamericana elegida de este 2023, Memorias de un cimarrón, del cubano Miguel Barnet. La música de la palabra en Al Carajo, corolario de este viaje que hicimos por el continente en este episodio número 10 de esta temporada número 14, que tuvo, además de a Mavi, con las lecturas, la música y las comidas, y la ayuda en la producción general y en las redes sociales, a Juan Francisco Martínez Pería con la historia, y a los compañeros y compañeras de las radios comunitarias y campesinas de América Central en el contacto y en el intercambio de información directamente desde los territorios, más los títulos y el desarrollo de las noticias país por país y región por región, y unas cuantas cosas más que compartimos. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, le pongo la firma desde el micrófono a este rato radial que compartimos, que se emite en cerca de 50 emisoras de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay, y también en nuestro canal de YouTube, desde donde hacemos nuestras transmisiones en vivo, espacio que encuentran por el nombre del programa, Al Carajo Radio, todo con sede de operaciones en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, nada más y nada menos que desde la histórica señal creada por Eve de Bonafini en Buenos Aires, República Argentina, y rebotando por todo el continente en distintos días y horarios a través de la red de emisoras amigas. Cerramos acá esta vuelta, nos despedimos hasta la próxima con esta canción que nos acompaña siempre en los cierres. Para quienes preguntan, por allí por las redes sociales del programa, en efecto es el clásico Hasta Siempre de Carlos Puebla, reversión desde el Caribe venezolano por King Mafrundi, así se llama el artista intérprete de este tema que usamos a modo de cierre. Nos reencontramos entonces en este mismo aire, en exactamente una semana, mismo día, misma hora y mismo dial que en el que nos escuchaste hasta este momento, en esta oportunidad, o fuera de los tiempos, en YouTube y en el universo virtual. Esto fue Al Carajo, 10º del 2023. Nos encontramos en el capítulo 11, que será el próximo, para una nueva cita / compromiso con América Latina, unida y libre. Será hasta entonces. Gracias por escuchar. Aprendimos a quererte desde la historia altura, hasta siempre comandante. Tu mano gloriosa y fuerte le conduce a nueva empresa, hasta siempre comandante. Che Guevara, Che Guevara, Che Guevara, Che Guevara. Alca, Alca, Alca.